Empecemos este análisis explorando algo que, la verdad, nos vuela la cabeza. Cómo los protozoarios primitivos, esas formas de vida microscópicas y súper simples que flotaban en aguas prehistóricas hace miles de millones de años, lograron transformarse en todo lo que conocemos. A través de un motor biológico que no se detiene nunca, esos diminutos organismos primigenios dieron lugar a los millones de especies diversas, complejas y fascinantes que hoy respiran, nadan y caminan a nuestro alrededor. Así que vamos a desmenuzar exactamente cómo funciona todo esto. Bueno, nuestra hoja de ruta de hoy es la siguiente. 1. El misterio de la diversidad. 2. El ADN y el exceso de descendencia. 3. Herencia, recombinación y mutaciones. 4. Selección por el entorno natural. 5. El caso de los pinzones. Y 6. Nuestro legado evolutivo actual. Sección 1. El misterio de la diversidad. Desentrañando la variedad de la vida. Imagínense esto. ¿Cómo es biológicamente posible que un perrito salchicha, así chiquito y alargado, y un imponente gran danés vengan exactamente del mismo ancestro común? A simple vista, parecen criaturas que no tienen nada que ver la una con la otra, casi como si fueran de planetas distintos. Sin embargo, sabemos de forma irrefutable que un solo tipo de animal puede, con suficiente tiempo y bajo ciertas presiones, dar lugar a seres vivos con proporciones, instintos y metabolismos radicalmente distintos. O sea, este es literalmente el corazón del enigma evolutivo. Pero a ver, para resolver este misterio, primero tenemos que dejar clarísimo un concepto fundamental: la especie. Y ojo aquí, una especie no es nada más un grupo de animales que se parecen físicamente o que viven en el mismo bosque. Para nada. Se trata estrictamente de una comunidad de individuos que pueden reproducirse entre sí y, súper importante, cuya descendencia también pueda reproducirse. Pensemos en un caballo y un burro. Se pueden cruzar y tienen una mula, ¿verdad? Pero la mula es estéril. Por lo tanto, caballos y burros no son la misma especie. Este límite reproductivo es como la frontera invisible de la naturaleza, y entenderlo es absolutamente crucial para que el resto de nuestro rompecabezas tenga sentido. Sección 2. El ADN y el exceso de descendencia. El plano microscópico de la naturaleza. Ahora, para entender los cambios gigantescos que vemos en los animales a simple vista, irónicamente tenemos que hacer un zoom extremo hacia lo microscópico. Todo ser vivo está hecho de células. En el núcleo de esas células, bien empaquetado en los cromosomos, está el ADN. Y este código genético es básicamente el manual de instrucciones maestro que dice cómo construir cada parte del cuerpo. Es precisamente por este ADN que los miembros de una misma especie jamás, bajo ninguna circunstancia, son copias exactas. Estas ligeras variaciones explican por qué alguien nace un poquito más rápido o con pelo un poco más grueso para aguantar el frío o con mejores defensas. Nadie es idéntico a otro y esa es la clave de todo. Y para que este motor evolutivo no se apague, necesita muchísima materia prima. Es decir, requiere una cantidad brutal de diferencias genéticas. ¿Y cómo logra esto la naturaleza? Con una estrategia bastante extrema: la sobreproducción. Básicamente, se engendran intencionalmente muchos más individuos de los que un ecosistema puede alimentar o proteger. Piensen en las tortugas marinas que dejan cientos de huevos en la playa sabiendo que muy poquitas crías van a llegar a la edad adulta. Sí, suena como una matemática súper fría y despiadada, pero es brillante. Al tener muchísimas crías, metes al mundo un abanico gigantesco de variaciones genéticas. Y la naturaleza necesita toda esa variedad para asegurar que, pase lo que pase, al menos alguien tenga las características para sobrevivir. Sección 3. Herencia, recombinación y mutaciones. El proceso de mezcla. Ahora, estas diferencias únicas no aparecen por arte de magia. Se pasan de generación en generación a través de la herencia, que funciona gracias a dos fuerzas súper distintas. Primero tenemos la recombinación genética. Básicamente, mamá y papá aportan un 50% de su ADN cada uno. Literalmente barajan sus cartas genéticas para crear un mazo completamente nuevo para su cría. Pero luego entra a la cancha un fenómeno todavía más loco: la mutación. Las mutaciones no son mezclas de genes que ya existen, son errores literales, fallos de copia al transcribir el ADN. Y estos fallitos microscópicos introducen características totalmente nuevas que jamás existieron en el árbol genealógico, añadiendo carta sorpresa a la baraja de la vida. Y bueno, ¿qué es lo que causa estos errores o mutaciones? Generalmente son factores externos súper agresivos. Cosas como toxinas, químicos o radiación que logran atravesar nuestros tejidos y dañan físicamente el ADN. Casi siempre, seamos honestos, este daño es destructivo y causa cosas terribles como el cáncer. Pero, en rarísimas y contadas ocasiones, el error resulta ser neutro o hasta ventajoso. De hecho, así fue como aparecieron los ojos azules en la historia humana, por un error de copia. Y como estos cambios alteran irreversiblemente la información que le pasamos a nuestros hijos, es exactamente la razón por la que en el hospital siempre nos cubren con esos pesados chalecos de plomo cuando nos toman una radiografía. Están protegiendo nuestro ADN.
Así que el punto más importante que nos tenemos que llevar de esta primera parte es este. Hasta este momento exacto, cada mínima diferencia física o de comportamiento en un ser vivo es puramente casualidad. Desde cómo se mezclaron los genes de los papás hasta los errores microscópicos por la radiación de fondo, no hay ninguna dirección preconcebida. Es una inmensa y caótica lotería genética, y a cada ser vivo simplemente le toca jugar con las cartas que le salieron. Sección 4. Selección por el entorno natural. El filtro de supervivencia. Entonces, si todo en el ADN es una lotería basada en el puro azar, ¿cómo es que vemos animales que parecen estar diseñados a la perfección para el lugar donde viven? Pues aquí entra la selección natural. El entorno natural es durísimo, ejerce una presión constante todos los días. Y no solo estamos hablando de correr lo suficientemente rápido para que no te coma un depredador, es la lucha contra parásitos que no puedes ver, aguantar sequías, sobrevivir a caídas bruscas de temperatura y pelear todos los días por comida, incluso contra tus propios hermanos. El entorno salvaje no perdona, es el juez y el jurado que decide quién la cuenta y quién no. Al pasar por este filtro tan brutal, la cosa se vuelve simple. El entorno va eliminando a todos los que tienen características genéticas que no sirven en ese momento. Si viene una helada de la nada, los que no tienen el gen del pelaje grueso no sobreviven. Punto. Solo aquellos cuya mezcla aleatoria de genes, por pura suerte, resultó ser exactamente lo que se necesitaba para ese lugar y momento en particular, van a vivir lo suficiente para tener crías. Por eso decíamos que es tan importante la sobreproducción de descendencia. Es el intento desesperado de la naturaleza por asegurar que al menos un individuo tenga el boleto ganador para sobrevivir al filtro del ecosistema. Sección 5. El caso de los pinzones. Evolución en acción. Para que todo esto no suene nada más a teoría de libro de texto, vamos a aterrizarlo en una historia real de supervivencia famosísima en la ciencia, los pinzones de Darwin. Hace cientos de años, una tormenta súper fuerte arrastró a un pequeño grupo de aves desde el continente hasta las Islas Galápagos. Al llegar, se sacaron la lotería, un paraíso virgen, lleno de comida y sin depredadores. Como era de esperarse, se reprodujeron como locos, pero ¡pum! La población explotó y de repente la isla ya no daba abasto con tanta comida. El paraíso se volvió una pesadilla de sobrepoblación, competencia feroz y muchísima hambre. Y justo aquí, en medio de la desesperación por no morir de hambre, la unicidad genética salvó el día. Resulta que, por esas mutaciones aleatorias que platicamos, había algunas aves con picos apenas un poquitito más largos y curvos. Eso les dio la ventaja exacta para escarbar en la madera y sacar insectos que los demás no alcanzaban. Por otro lado, había otras aves con picos un poco más cortos pero bastante más gruesos, perfectos para funcionar como pinzas y romper semillas durísimas. Sin darse cuenta, gracias a estas ventajitas anatómicas microscópicas, el grupo se separó para comer cosas distintas. Al hacer esto, dejaron de competir directamente por la misma comida y evitaron extinguirse de golpe en la isla. Cientos y cientos de generaciones después, el filtro de la naturaleza hizo su magia silenciosa. Los de picos largos empezaron a juntarse y aparearse solo entre ellos, y los de picos gruesos hicieron lo mismo. Con el paso de muchísimo tiempo, las diferencias se hicieron tan pero tan extremas que cruzaron esa línea invisible de la que hablamos al principio. Ya no podían reproducirse entre los distintos grupos. 14. Un solo grupito de pájaros perdidos en una tormenta se convirtió en 14 especies totalmente nuevas y distintas, cada una esculpida a la perfección por la presión de tener que buscar su propia comida. De locos, ¿no? Sección 6. Nuestro legado evolutivo actual. Una historia de supervivencia. Y fíjense que esta historia de mutar y adaptarse no es solo un cuento curioso de unos pajaritos en una isla. Es la historia de todos nosotros. 3.500 millones de años. Ese es el tiempo exacto que este motor de la evolución lleva encendido en nuestro planeta, sin detenerse ni un solo segundo. Pensemos en lo que eso significa. Para que hoy exista un helecho, un león o nosotros mismos, tuvo que haber una cadena ininterrumpida de ancestros. Miles de millones de abuelos y bisabuelos biológicos que nacieron, pelearon, mutaron, se salvaron de ser la cena de alguien más e incluso sobrevivieron a eras de hielo enteras, sin fallar ni una sola vez en heredar sus genes antes de morir. Para entender realmente el tamaño de este triunfo brutal, hay que ver el otro lado de la moneda, los que no la contaron. Los científicos estiman que un aplastante 99% de todas las especies que alguna vez existieron en la Tierra, incluyendo los gigantescos dinosaurios, ya no existen. Se extinguieron para siempre. Fueron familias enteras que no tuvieron la suerte de tener la mutación correcta en el momento correcto cuando llegó un meteorito o cambió el clima. Estar aquí hoy, respirando, y ser parte de ese 1% que sobrevivió absolutamente todo, es una anomalía estadística monumental.
Después de todo este recorrido entre mezclas genéticas al azar, errores de copia en el ADN y un entorno que no perdona, nos queda claro que cada ser vivo que abre los ojos hoy es una obra maestra de la supervivencia que no se va a volver a repetir. La vida es increíblemente terca, siempre se adapta y jamás se queda quieta. Y al ver todo lo que este sistema ha logrado hasta hoy, nos deja con una pregunta súper interesante rondando en la cabeza. Sabiendo que nuestro planeta y nuestro clima siguen cambiando rápidamente todos los días, ¿qué criaturas tan complejas y alucinantes va a esculpir el implacable motor de la evolución en el próximo millón de años?